Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en HUD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Ya, como os dije hace unos días, tengo buenas noticias y es que queda muy poco para que dejemos de tener este fondo tan aburrido en los vídeos. Voy a volver al estudio y vais a tener pues una colección y un fondo mejor, con buena iluminación, con vídeos un poco más currados en el aspecto visual, así que ya queda muy poquito, unos días y estamos con unos vídeos más decentes en el aspecto visual. Pero como siempre os digo, esto no me impide seguir haciendo vídeos y seguir hablando con vosotros de nuestra saga favorita, y hoy pues toca un vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Como siempre me habéis dejado muchísimas preguntas en el post que os dejé en la comunidad, así que vamos ya a contestar a pues la mayoría de ellas. Empezamos con una pregunta de Diego Pavón Sánchez de la Madrid, que dice: ¿veremos una serie o película de Thrawn sobre su vida antes de unirse al Imperio Galáctico? Os voy a dar una opinión que es una opinión, o sea, no está basado en ninguna teoría ni ningún rumor, es simplemente una impresión que yo tengo. Y es que creo que aunque Thrawn sí va a ser un personaje muy importante y va a ser a lo mejor el gran villano de lo que quedan de historias del Mandoverse, incluyendo a Ahsoka, por supuesto, y tal vez incluso la película de Filoni, creo que es un villano que no va a tener mucho más desarrollo. Es decir, creo que va a ser un punto de inflexión, pero va a haber algo más. No sé qué es, no sé si tendrá algo que ver con lo de Thrawn, si simplemente conectarán con otra parte de la historia, pero me da que no lo van a desarrollar toda su vida, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el caso de Vader. ¿Por qué? También porque ya tenemos una serie de novelas que quien quiera leerlas están ahí, algunas creo que no son canon, otras sí lo son actualmente. Por tanto, ahí están. Si alguien quiere saber más de la historia del personaje, hay mucho escrito y además por un gran escritor como es Timothy Zahn. Pero en principio creo que su relevancia va a ser un poco más moderada de lo que podríamos haber esperado en un principio. Vamos con una pregunta de Rihan Samurai, que nos dice: una vez dijiste que Starkiller no se incluye en el canon por temas de derechos. ¿Podrás explicar eso a más detalle? A ver, lo voy a intentar. Cuando Lucasfilm empezó a hacer videojuegos, etcétera, creó un apartado dentro de la empresa que se llamaba LucasArts. Estos videojuegos en concreto, este creo que es el Force Unleashed, si no me equivoco, corregidme, es que yo de los videojuegos no domino tanto, pero bueno, sí sé un poco la intrahistoria que hay. Entonces, no recuerdo ahora con qué compañía en concreto hizo este videojuego. De todas maneras, con Starkiller no estoy tan seguro como con personajes de Caballeros de la Antigua República. Ese sí que sé que hubo problemas, en este no sé hasta qué punto. Lo que sí sé es que Lucasfilm todavía no tenía unos acuerdos que le permitieran hacer juegos manteniendo todos los derechos. Es decir, gran parte de los derechos, incluidos de la historia, están repartidos con las compañías que desarrollaban los videojuegos. Esto siempre ha ocasionado un problema, incluso después de la compra de Disney, o sea, de Lucasfilm por parte de Disney. ¿Por qué? Porque muchos de estos derechos siguen siendo compartidos, lo cual quiere decir que los beneficios también están compartidos, e incluso en el caso de alguno de ellos hay cláusulas que no permiten utilizar ciertos elementos. Al igual que Lucasfilm no tuvo el control completo a nivel creativo. Por tanto, a lo mejor se hicieron cosas con estos personajes que contradecían otras ideas que ellos tenían para el desarrollo de futuras historias, etc. De ahí que todo el tema en general es un poco complicado. Primero, a nivel legal, porque los personajes y estas historias y a nivel de derechos no está muy bien gestionado, no estuvo muy bien gestionado en aquel momento. Y por otro lado, incluso a nivel creativo, estas historias no son en exclusiva de Lucasfilm. Estos personajes no son en exclusiva de Lucasfilm. Entonces, ¿hasta qué punto pueden tener interés en utilizarlos o incluso el permiso para utilizarlos? O a lo mejor tienen que desembolsar muchísimo dinero para ello. Es un tema, digamos, complicado. Vamos ahora con una pregunta de Pablo MMTT. ¿Por qué crees que Dave Filoni ha estado readaptando a Ahsoka Tano y a Thrawn cuando se supone que hay un libro de la Togruta que es canon y del Chiss que pertenece al canon de Legends? Muy sencillo. Para Filoni y para Lucas, el canon es lo que hay en el audiovisual. El canon, digamos, más alto. Lo que ellos dicen va a misa. ¿Que no os gusta esto?
Yo os doy la información. Yo, mi opinión, me la guardo incluso para mí en este sentido. Esto es lo que piensan y podéis ver montones de entrevistas. De hecho, hice un vídeo aquí en el canal donde os hablaba precisamente de este tema. El canon de Star Wars es el audiovisual. Y después tenemos otro canon que digamos que está un poco por debajo, que es el de novelas y cómics. ¿Quiere decir que no son compatibles? Tampoco, porque esto sí que lo ha dicho Filoni muchas veces. Y George Martin también lo ha dicho muchas veces respecto a sus libros y las series. A veces la visión, dependiendo del creador, es diferente. Un mismo acontecimiento lo puedes mirar desde dos puntos de vista y tener pequeñas incongruencias. Eso tampoco realmente, a lo mejor, o sea, los pequeños cambios que ha habido no han sido tan relevantes. Aunque no, a algunos nos guste poner el grito en el cielo, no tiene sentido tampoco rasgarnos las vestiduras porque un personaje en un momento dado tenga el sable de un color y en otro de otro. No es algo tan relevante realmente. Y además, como os digo, esto digamos que funciona un poco como realidades alternativas. Tienes una realidad en la cual están ocurriendo las cosas de tal modo y tienes otra, en las novelas, en las cuales ocurre prácticamente lo mismo, pero con algunas diferencias. Pues bueno, también enriquece al final la leyenda que se crea alrededor de esta saga, ¿no? Yo por lo menos, no os estoy diciendo esto como opinión propia, os estoy diciendo basado en las palabras de entrevistas que ha hecho Filoni, de comentarios, etcétera, de reflexiones del propio Filoni y del propio Lucas. Así que simplemente diría que ellos mismos son bastante más condescendientes y a veces, como se dice en España, somos más papistas que el Papa. Ellos lo tienen claro y aceptan que hay diferencias y que el canon que ellos valoran más es el audiovisual. Vamos a ver con una pregunta de Maruchan4710. ¿Es posible que veamos Exegol en alguna serie futura de la saga? Sí, no me extrañaría. Si en algún momento tocan el tema de Palpatine, que, a ver, yo sé la opinión que hay en general de las secuelas. Os lo he dicho muchas veces, a mí tampoco son unas películas que, bueno, las he visto una vez y ya están vistas. Tampoco voy a hacer una campaña de desprestigio de ellas, ni mucho menos. Ahí están. Ahora, sí que os diría, si eso va a estar ahí, es parte del canon, están ahí, están hechas y es una historia que está ahí. Pues, qué menos que por lo menos que haya una justificación y una conexión bien hecha y bien estructurada. Entonces, sí, creo que en algún punto habría que ver a Palpatine y habría que verlo en Exegol maquinando. ¿Por qué? Porque eso conectaría de una manera bastante decente. Así que yo lo haría. ¿Cuándo podríamos saber más del futuro de la saga? Pregunta Pedro Sevilla Rodríguez. Ahora quedan, si no me equivoco, 5 series confirmadas y luego las películas, pero no tenemos más información acerca de lo que vendrá. Muy buena pregunta. El problema de este año es que no hemos tenido D23. La Star Wars Celebration ya queda muy lejos y además ya sabéis que ha habido muchísimos cambios debido a que Bob Iger ha vuelto a Disney, ha habido una serie de huelgas y tampoco que yo sepa se va a hacer nada muy especial por el día de Disney Plus. A lo mejor ahí nos dan algún detalle, pero sinceramente si nos dan algo, pues a lo mejor es un tráiler, un póster o una fecha, algo así. Entonces, lamentablemente creo que nos vamos a ir enterando de todas las novedades un poco a cuentagotas. Nos va a ir llegando la información de una manera muy segmentada. Entonces, bueno, lamentablemente va a ser así. Por suerte, hoy en día tenemos canales de YouTube como este de aquí, como Perdidos en Joda, al que os podéis suscribir si no lo estáis, y otros medios, prensa, etcétera, que al final nos permite enterarnos de cada cosa prácticamente en el momento. Así que ya sabéis, suscribiros al canal porque aquí vais a tener toda la información al detalle. Luz Ramírez pregunta, ¿veremos algún día algún proyecto ambientado en la antigua República? Pues mira, tiene un poco de relación con lo que he contestado respecto a Starkiller. Es complicado y más ahora que vamos a tener la Alta República, que no es lo mismo, ni mucho menos, pero tiene algunos elementos comunes. Entonces, ¿van a hacer dos cosas de lo mismo? Yo creo que en algún momento sí, pero por ahora no es una prioridad. Pero bueno, si te quieres quedar más tranquila, sí, creo que en un futuro medio largo plazo vamos a tener algo, pero no por ahora. Agustín Gómez Moroni pregunta, ¿veremos algún personaje del Escuadrón Fantasma en Andor 2 o en alguna otra serie? Mira, aprovecho esta pregunta para hablar un poquito de Andor 2, la segunda temporada, y es que esto ya os lo he dicho en más de una ocasión. Ojalá y veamos una serie de conexiones que están ahí
muy, muy fáciles de introducir. Si quieres meter algo del Escuadrón Fantasma, estupendo, pero es que no te quedes ahí. ¿Por qué no ver a Palpatine en algún momento en el Senado? ¿Por qué no ver a Vader? Mínimo ver a Krennic, por ejemplo. O sea, el hecho de que la historia siga a un grupo de personajes más a nivel de calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel menos institucional, no quiere decir que no se puedan introducir esos pequeños elementos que al final le están dando el sentido a lo que está a nivel de calle. Sin eso no ocurriría lo que hay a nivel de calle. Entonces, creo que es importante también. De hecho, hemos visto ese nivel. Tampoco es que la serie Andor, la primera temporada, haya estado solo centrada en cómo se crea una rebelión en Aldhani, ¿no? Esa trama del Aldhani que, por cierto, para mí es la que más me gustó de la temporada. También hemos tenido la parte de Mon Mothma. Eso es política pura y dura y además al nivel más alto. Es una de las senadoras seguramente más importante y llega a ser la líder de la Alianza Rebelde. O sea, hay motivos para poder ver a esos grandes nombres también, aunque sea simplemente por dar contexto a lo que realmente nos está contando la serie. David Jiménez Castro nos habla de la película de Filoni. ¿Crees que pueda darse el caso de que haga dos películas, como pasó con Infinity War y Endgame de Marvel, y que al final sean dos partes donde se resuelva todo lo de Heredero del Imperio por darle un título provisional? A ver, sí, creo que podría pasar, pero en Star Wars yo creo que están un poco trabajando de una manera, por decirlo de algún modo, muy orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que están desarrollando historias y viendo cómo funcionan. Si funcionan bien, van a hacer más. Si no funcionan bien, cortan ahí. Entonces, yo creo que en principio Filoni hará una película donde nos contará una historia. A lo mejor la historia tiene un principio, un desarrollo y un final, pero después hay un arco un poco más amplio que se queda abierto. Ahí es donde veo yo la posibilidad de que después haya más películas. Y creo que esto es una manera inteligente de trabajar. Al fin y al cabo, la trilogía original de Star Wars se trabajó así. Así que yo no lo veo una locura. Pero no creo que directamente estén pensando en hacer dos películas. Porque si no funciona la primera, ¿para qué vas a hacer una segunda, no? Entonces, yo creo que ahora funcionan un poco así. Vamos ahora con una pregunta de Casady Landruel. Es una pregunta muy larga, bueno, hace un desarrollo bastante amplio. Pero en resumen, la pregunta o el tema es si me gustaría, ¿no? O, bueno, también os lo dejo a vosotros, si os gustaría que hicieran una nueva versión de Clone Wars, pero en live action, o también hacer, si no, algún videojuego. Yo lo del videojuego lo veo muy interesante. Es verdad que hemos tenido los Battlefront que han tocado de una manera muy superficial, pero han tocado este tema. En cuanto a la serie, estaría genial, pero yo no creo que sea necesario. Primero, es muy caro. O sea, hacer una serie para el nivel... Es que es una guerra con ejércitos enormes, con facciones enormes, con un desarrollo mastodóntico, o sea, sería un Juego de Tronos mínimo. ¿Estaría bien? Sí, pero es que ya está hecho. Y ya está hecho en un formato que está ahí y además está hecho por Lucas. Star Wars, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, no suele repetir formatos, al menos no del mismo modo. Entonces, sinceramente no lo veo. Creo que siempre vamos a tener ahí la serie animada, que es genial, y lo del videojuego sí que sería muy interesante. Sergio pregunta, viendo que el live action tiene una hoja de ruta ya marcada, ¿qué podrá sorprendernos en animación? A mí me gustaría ver algo de la Purga Jedi y las aventuras del joven Darth Vader, quizás con cameo de Afra. Pues mira, sí, serían opciones. Yo lo he dicho muchas veces, lo sabéis de sobra. Mi serie ideal animada sería, igual que hicieron con las precuelas Clone Wars, pues con la trilogía original, una serie de la guerra civil con lo que ocurre entre los episodios 4 y 5 y 5 y 6, y teniendo a Luke, Han y Leia como personajes muy protagonistas. Para mí sería espectacular. Sé que hay series de cómics y novelas que lo han desarrollado mucho, pero a mí me encantaría ver eso. Rodrigo Martínez Montenegro pregunta, ¿crees que en Skeleton Crew podamos ver a Thrawn intentando perjudicar a Jude Law? Me hace gracia cuando... Claro, no podemos usar el nombre del personaje, entonces ponemos el del actor. Thrawn versus Jude Law, una historia interesante. No lo sé. Sí que creo que habrá relación, pero no sé hasta qué punto la relación va a ser con esa historia de Thrawn. Sí va a haber relación con el Mandoverse, esto os lo puedo asegurar.
La historia original era de Jon Watts, pero ya sabéis que Favreau y Filoni están produciendo y decidieron meter también sus cositas, así que veremos relación. También preguntas si podremos ver algún personaje clásico como Luke. Hasta donde yo sé, creo que habrá algún cameo importante. Cameo, aparición o participación, no sé cómo llamarlo, porque tampoco sé la duración que va a tener, pero no sé quién es. Eso no os puedo decir nada porque no lo sé. Vamos terminando ya, vamos con una pregunta de Starkiller Skywalker. ¿Regresará Natalie Portman en algún contenido futuro de Star Wars? Pues ojalá. Ojalá la veamos. Creo que, fíjate, yo pensé que a lo mejor en Ahsoka podíamos ver al personaje en algún punto, ¿no? Estaría muy guay, pero no sé si la actriz está interesada. A ver, repitió el papel de ¿cómo se llama el personaje? Foster, ¿no? No me acuerdo el nombre. El personaje, bueno, la poderosa Thor. Entonces, ¿por qué no volver también a Star Wars? Y más ahora que sus compañeros de las precuelas, yo creo que todos quedaron un poco quemados, ¿no? Con la recepción que hubo de las precuelas. Que a mí me sigue sorprendiendo que hoy en día parece que eso se ha olvidado un poco, ¿no? La gente es muy crítica con las secuelas y se olvida un poco que con las precuelas, madre mía, también la que se lió. Y todos estos actores terminaron muy quemados. Sin embargo, después con el tiempo, la generación que creció con las precuelas, pues ha valorado mucho lo que se hizo, los actores, la historia que nos dejó ahí Lucas. Y bueno, pues yo creo que también sería un gesto bonito para la propia actriz y por parte de la actriz que hubiera ahí una especie de reencuentro, ¿no? Sería muy bonito. Pero bueno, tampoco sabes nunca cómo va a funcionar. Mirad lo que ha pasado con Ewan McGregor. Ha hecho la serie de Obi-Wan, todo el mundo está encantado con Ewan McGregor, pero la serie también se ha llevado muchísimos palos. Entonces, no sé hasta qué punto les puede interesar. A lo mejor es una cuestión simplemente de don dinero. Poderoso caballero. Y vamos a terminar con una pregunta de Eneco Jorge Cabo. ¿Veremos a Thrawn pelear mano a mano con sus oponentes, como vimos en Rebels, o por el contrario ya está mayor y un poco fofo? Bueno, los grandes villanos no son partícipes del combate en sí, ¿no? Por lo menos en Star Wars. Si tú piensas en Palpatine, incluso Vader participa en momentos muy puntuales. No creo que sea el objetivo de estos villanos, porque su poder está más en la inteligencia, en la estrategia, en dominar las situaciones, en la política, en la geopolítica. No es el principal elemento de Thrawn coger una espada o una pistola, no. Es saber ser un buen estratega y saber cómo funciona la guerra y ser inteligente. Entonces, ese es el valor del personaje. No es un perro de guerra de atacar y ya está. No, es todo lo contrario. Y a mí personalmente me atrae más eso, de este tipo de personajes, ¿no? Cómo son capaces de liderar. Y es la base de Thrawn, la base de Palpatine. Y hasta cierto punto, Vader es un personaje que está a medio camino, ¿no? De hecho, Vader sí que tiene muchos momentos de ser un poco el perro rabioso de Palpatine. Pero bueno, también tiene sus momentos de ser inteligente, ¿no? Y al fin y al cabo, es un personaje que está incluso más allá del conflicto en sí República Rebeldes, porque está muy asociado, obviamente, a la fuerza. Bueno, yo creo que con esto hemos contestado hoy a muchísimas preguntas. Va a quedar un vídeo bien larguito, así que solo me queda deciros que, como siempre, le deis un gran like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal para apoyarlo, porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth.